Bien, hermanos, vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 15, por favor. Vamos a ir ahí nos vamos a quedar un ratito para que no pierda el lugar. Vamos a mantener ahí un separador o algo y vamos a estar viendo, hermanos, qué implica tener un carácter o un espíritu animador. Capítulo 15 de Romanos, por favor. Leo yo los primeros 6 versículos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vitupereaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendito Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque la tenemos, Señor, como dice aquí, se escribieron para nuestra edificación, y gracias porque por ella, por medio de tu gracia y de la palabra, podemos nosotros aprender cómo servirte mejor, cómo glorificar a nuestro Padre en la forma que vivimos, Señor. Y te damos gracias pidiéndote que tú, Señor, hagas un lado a tu siervo y que sea tu palabra predicada, y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a interpretar correctamente tu palabra y que salgamos edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, si ustedes ven el contexto o lo anterior de este capítulo 15, casi tiene el mismo título en el 14. En el 14:1 dice recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces quiere decir que aquí en Romanos, hermanos, en todas las iglesias, si lo vemos así, en la de Corintios igual, siempre hay personas más conocedoras, más dotadas de conocimientos que otros, o más crecidos en su fe, madurez espiritual, más maduros, y el apóstol Pablo pues les está ayudando a entender que así por la gracia de Dios algunas personas son más dotadas, han crecido más en la fe, que Dios les ha dado un mejor conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Ellos deben de ser la herramienta o deben de ser el conducto de ayudar a los que son más débiles en la fe, los que tienen menos conocimiento. La palabra débil no significa que son menor de, simplemente tienen una fe menos fortalecida o un conocimiento menos que las personas que se concentran más en aprender más de la palabra de Dios. Entonces el contexto es, hermanos, que el que tiene esa habilidad debe de ayudar al que tiene más necesidad, ¿verdad? Si lo vemos así, más necesidad espiritual. Y por lo tanto, pues vamos a estar viendo, hermanos, qué implica tener un carácter o espíritu animador. Y lo primero, hermanos, que vemos aquí en el capítulo 15, versículo 1, dice así, mire: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, primero, hermanos, implica soportar las flaquezas de los demás, si lo vemos así, de los demás. Y aquí vemos que dice que los que debemos de soportar quiere decir considerar a los que tienen flaquezas o son más sensibles a la vida que nosotros, son más sensibles a situaciones difíciles, circunstancias. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, una referencia que nos da en Gálatas 6:1 y 2. Gálatas 6:1 y 2. Vamos allá, Gálatas 6:1 y 2. Dice aquí, hermanos, 6:1 de Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces acuérdense que la palabra nos dice pues claramente que
hay un mandamiento que cumple todos los demás mandamientos. En varias partes habla de eso, que así cumplí la ley de Dios o la ley de Cristo. Y en el libro de San Mateo, no vamos a ir allá al 22, 39, 40, se da el gran mandamiento que conocemos. Dice, ¿cuál es el más mayor mandamiento? Le dicen los apóstoles a Jesús. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, si tú haces esto y tú puedes hacer estas dos cosas, tú estás cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento, toda, porque en ese tiempo no tenían, acuérdense, el Nuevo Testamento. Así es que lo primero que nosotros, como les he dicho, hermanos, la vida cristiana conlleva un crecimiento. Y si uno está escuchando bien la palabra de Dios como Dios la dejó en la palabra de Dios, podemos nosotros crecer espiritualmente y transferir esa madurez hacia las demás personas. Entonces tenemos, primera cosa, hermanos, es que debemos de soportar las debilidades de las otras personas. Como más maduros, tenemos que tener una manera de poder tratar con ellos con una madurez espiritual, de no enojarnos, de no atacarlos, sino de ayudarles a que ellos crezcan también en la fe que Dios les ha dado. Y también, hermanos, otra de los puntos que vamos a ir al capítulo 15, versículo 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La otra cosa, hermanos, que nosotros tenemos que hacer, debemos de agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, o sea, en lo que es correcto. Eso no quiere decir, porque así, por eso explica el apóstol aquí, en lo que es bueno. Obviamente, hermanos, si nosotros vemos una persona que es un hermano y le amamos en Cristo y él anda haciendo algo que es malo, un pecado, si lo vemos así, nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios de hablar con nuestro hermano a solas, si es posible. La Biblia dice que vayas tú solo y luego lleves, si no te escucha, a un compañero, y si no, vayan tres, y si no, hablen con la iglesia para que la persona entienda, pues puedes tú rescatar a esa persona. Entonces debemos nosotros, hermanos, debemos de agradar a nuestro prójimo, o como les dije, debemos de satisfacer la necesidad del prójimo, como decía el capítulo 1, antes que a nosotros mismos. La Biblia nos habla mucho. Vamos a ir primeramente, vamos a ver ahí mismo en Romanos 12:3, están los deberes cristianos, 12:3, y después están los dones, pero nada más vamos a ver el puro 3. Romanos 12:3 y después vamos a ir a Filipenses 1, pero primero Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ahí habla de la cordura, hermano. La cordura es muy importante, porque si uno pensara en cada circunstancia que llegara a surgir por ahí, bien sea en el matrimonio, en los hijos, en hermano, o en la iglesia, y uno tuviera cordura, uno pudiera ser sabio y no pelear. Uno dijera, caray, ya salió una banderita roja y aquí se está tratando del diablo de meter, y yo debo de decirle sí, está bien, o al rato hablamos, o vamos a orar a esto, qué bueno que me lo hace ver, o sea, la cordura, hermanos, es muy importante. En el Proverbio 1, mire, fíjese cómo dice Proverbios 1, y vamos a ver los de Filipenses, pero Proverbio 1, el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría, y a mí me gusta mucho del versículo 2 hasta el 5 del libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2 hasta el 5. Proverbios 1, 2 al 5. Dice que la sabiduría, hermanos, aquí nos dice varias cosas. ¿Para qué es? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, ahí quería decir a los débiles o a los que no tienen mucho conocimiento, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Entonces, aquí hay varias cosas que Salomón escribe, hermanos, que nosotros, una cosa nos lleva a otra. La sabiduría nos lleva a la enseñanza, nos lleva a tener razones prudentes, a ser prudentes, a hacer justicia, juicio, equidad, y dice que nos da sagacidad, nos da habilidad de arreglar un problema. Entonces, si va a Filipenses 2, por favor,
es el versículo que les había citado hace ratito, capítulo 1, vamos a leer en el capítulo 2:1, sí, capítulo 2:1 de Filipenses, 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los demás o de los otros. Entonces, la segunda cosa, hermanos, que vemos aquí es que nosotros debemos de agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Debemos de acordarnos de satisfacer a nuestro prójimo en lo que es bueno. Vamos a ver otra cosa, hermanos. Sí, en el mismo capítulo 15, vuelva por favor. El capítulo 15 vamos a ver la tercera cosa, hermanos. Y acuérdense que el apóstol está hablando de edificarnos. Ahora vamos a ver el versículo 3, el capítulo 15 de Filipenses, ¿sí están ahí? ¿Qué le había dicho, hermanos? Romanos 15, sí, muy bien, Romanos 15. Y en el capítulo 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Bueno, aquí también, hermanos, debemos de estimar a Cristo en obediencia. Debemos de estimar como Cristo, dice que a Él le cayeron los vituperios y los castigos estaban sobre de Él. Habla mucho la Biblia de la conducta de Cristo, pero sí me gustaría que viéramos unas. Por ejemplo, cuando Él fue crucificado, hermanos, antes de eso Él hizo una oración, está en San Mateo 26:39. Vaya conmigo a San Mateo 26:39. Fíjese cómo Él no hacía su voluntad, Él aceptaba siempre la voluntad del Padre. Y nosotros también tenemos que ver ese ejemplo en Jesucristo, el 26:39 de San Mateo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, o sea, como tu voluntad. En el libro de San Juan, hermanos, 5:30, allá adelante en el Evangelio, San Juan, libro de San Juan, 5:30, nos dice algo también muy importante. 5:30, por favor, de San Juan. Vamos a ver un texto más ahí, 5:30, y vamos a pasar al otro punto. 5:30. John dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesucristo, hermanos, debemos de estimar a Cristo en obediencia a Él. Eso implica que nosotros amamos o valoramos a Jesucristo como Él fue obediente al Padre. Es el ejemplo que nos dejó a nosotros. Entonces, Cristo no se agradó a sí mismo, dice ahí la Escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, el apóstol es lo que le está tratando de enseñar a los corintios y los guía hacia Cristo. Los dice, vamos a ver entonces, para que vean cómo se manejaba Cristo. Y tenemos, hermanos, que Cristo en todo tiempo hizo la voluntad del Padre que lo envió. Nosotros vamos a ver otra cosa, hermanos, vamos al 4, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, nosotros debemos de basar todas las circunstancias, porque estamos hablando de un carácter o de un espíritu motivador o animador. Todo debe ser basado en la Biblia. Si nosotros lo basamos en la Biblia, nosotros no nos vamos a equivocar en las decisiones o en las reacciones o en las acciones que nosotros vamos a estar haciendo. Debemos de basar todo nosotros lo que hacemos en la Escritura. Aquí dice que la Escritura se escribió para nuestra consolación y para nuestra esperanza, y tenemos que basarnos a lo que dice la Escritura. La Escritura es la guía y práctica de un cristiano. Nosotros basamos todo dentro de la Escritura. Entonces debemos de practicar la Escritura, no nada más debemos de saberlas. Entonces, ahora yo quiero que
que ustedes entendamos, o que todos entendamos, cuál es el propósito del apóstol enseñar estos puntos, hermanos, que debemos de guiarnos en la Escritura, debemos de imitar a Cristo, y dijimos que debemos también nosotros no agradarnos a nosotros mismos, tenemos que agradar, o como les dije, tenemos que satisfacer a nuestro prójimo antes que nosotros, y que nosotros debemos soportar esas flaquezas de nuestro prójimo. Y lo primero se puede practicar, hermanos, es en la casa, en la familia. Ahí es donde uno debe predicar y vivir lo que uno dice, porque nosotros somos llamados para llevar una vida, como el apóstol le está diciendo aquí, lo mismo le dicen los Corintios, una vida que ustedes deben de tener una forma de cómo edificarse, ¿verdad? Acá en el 14 es que uno dice que come carne y el otro que no se come. Entonces ya hay una división. Tú que estás juzgando al siervo que no es tuyo, tú estás juzgando al siervo ajeno. Y después le dice, es que cada quien va a dar cuentas a Dios por sí mismo. Todos vamos a aparecer a Dios, ahí enfrente de Dios ante su tribunal, pero cada gente va a dar cuentas a Dios por sí mismo. Y ya les dice todo que no deben de, que es más pecado juzgar a alguien que alguien coma una comida y que lo daño que le vaya a hacer la comida. Entonces dice, y si lo hace sin fe, el no tener fe también es pecado. Y ahora sí vamos a ver, hermanos, la primera cosa que nosotros vemos, el propósito o por qué nosotros debemos de tener este espíritu, como le dije, o carácter alentador, número uno, hermanos, porque de mi carácter depende mi eficacia de lo que yo hago por Cristo, hermanos. De ahí depende mi eficacia de lo que yo hago por Cristo. Y si usted vuelve a Romanos, pero en el capítulo 12, vamos a ver en el capítulo 12, están los deberes cristianos, regrese al capítulo 12, 6 al 9. Romanos 12, 6 al 9. Dice aquí, hermanos, Dios nos ayude, hermanos, a hacer a nosotros algo para Dios, porque Dios nos llamó a hacer algo. Y ahí depende cómo lo hacemos, con qué actitud, hermanos. Es bien feo que yo sea un maestro o yo quiera enseñar a alguien y mi carácter no me ayude, que mi espíritu esté mal. Y la gente va a decir, bueno, pues sí sabe la palabra, pero tiene un espíritu que no se puede tratar con él. No escucha, no deja hablar, no acepta errores. Entonces dice el 6 al 9 de Romanos 12, 6 al 9, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de si profecía, úsese conforme a la profecía o la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces ahí nos dice, hermanos, que el propósito de un carácter alentador o un espíritu alentador depende de la eficacia de lo que usted va a hacer. Hay mucha gente, hermanos, como recuerdo que, no sé si acuerda el pastor Alfonso, si fue con nosotros esa vez a Monterrey, que un hombre dijo que tenía 9 años trabajando en un lugar o así, muchos años, y dijo, nunca he ganado una persona para Cristo. Entonces el pastor se paró luego y dijo, oye hermano, discúlpame, ¿qué evangelio estás predicando o qué actitud estás compartiendo con la gente? Porque es imposible que si tú predicas el evangelio con amor y tú enseñas a la gente, no tengas un seguidor o una persona que quiera prepararse o quiera venir a la iglesia. Hay un problema ahí, tienes que pedirle a Dios que te lo revele. Número 2, hermanos, ¿por qué debemos de tener un carácter, un espíritu alentador, hermanos? Primeramente, hermanos, porque de ahí depende mi testimonio. Miren, 2 de Corintios 3, 1 al 3, 2 de Corintios 3, segunda carta, hermanos, no vaya primera, 2 3, 1 al 3, por favor. ¿Sí está ahí, hermanos? Amén. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Hermanos, entonces
nosotros tenemos que guardar el testimonio. Otra parte, hermanos, que habla en 1 de Pedro 3, primer carta de Pedro, no en el 2, sino el primer carta de Pedro y el capítulo 3, habla de los deberes conyugales. Y a nosotros los hombres nos gusta mucho enseñar del 1 al 6. Y luego en el 7 se nos da la indicación a nosotros y pensamos que no aplica lo del 1 al 6 para nosotros. Pero fíjense lo que dice, lo voy a leer todos. Asimismo vuestras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que oyen la palabra sean ganadas o ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, ni dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Hasta ahí se le da indicación a la esposa. Y luego a los maridos, al esposo. Vosotros maridos igualmente todo esto, que esa conducta, ese interno, ese buen corazón, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, segunda cosa, hermanos, de ahí depende también, hermanos, mi testimonio. Mucha gente, hermanos, dice un dicho que nosotros le decimos: no ponga la vista en los hombres. Nadie, y se lo decimos repetitivamente a la iglesia: nunca mires al pastor, la familia del pastor, el hermano que está a tu derecha o izquierda. Tú ve a Cristo y concéntrate en Cristo y en la palabra. No pongas. Pero lamentablemente, hermanos, hay gente que sí nos van a ver. Y sí tenemos que nosotros guardar un estándar por motivo del testimonio que le estamos dando al vecino, a la compañera o compañero de trabajo, compañero o compañera de la escuela. Tenemos que acordarnos que ese espíritu, ese carácter edificador, hermanos, tiene que verse diferente a otros que andan por ahí, porque uno es un hijo de Dios. Entonces vamos a ver la tercera cosa, hermanos, que vemos también, hermanos, del carácter de nosotros, o de ese carácter, ese espíritu alentador, depende mi felicidad. Miren, hermanos, en Proverbios 15:15, vamos a ver en Proverbios, hace rato miramos el capítulo 1, ahora vamos al 15:15, 15:15 de Proverbios. Está fácil de recordar porque es el mismo versículo del mismo capítulo, capítulo 15, versículos 15. Dice, hermanos: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Hermanos, ¿quién va a querer vivir o convivir, si lo vemos así, con una persona con un espíritu afligido todos los días? Nada le parece, de todo reniega, de todo se molesta, todo está mal, no se ríe, o sea, no y esto, o sea, nunca ve lo bueno, siempre ve lo malo. Dice, es que eso es muy difícil para una persona. Pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces, hermanos, también depende qué tan de nuestro carácter o nuestro espíritu, depende qué tan feliz quiero ser yo. Porque si yo todo el día de vida paso contra todo y no veo, como dicen, cómo vivir una vida alegre, yo voy a estar todo el tiempo amargado de la vida, usando un montón de excusas, se puede decir, y mi felicidad, hermanos, se acabó. Entonces vamos a ver otra cosa en otro proverbio, hermanos, capítulo 17:25, ahí está adelantito, 17:25, por favor, 17:25, aquí habla de los hijos. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y la amargura a la que le dio a luz. Hermanos, hay hijos que van a tener a sus padres amargados por todo el mal carácter de su hijo. Y esto pasa muchas veces, hermanos, porque los hijos a veces piensan que sus padres deben de ser perfectos y se amargan tanto la vida y se convierten en un necio y ya se ponen a pelear con su padre, con su madre, y no quieren vivir una vida como Dios mandó. En el capítulo 18, versículo 14, hermanos, ahí adelantito,
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo del angustiado? Hasta una persona positiva, hermanos, hasta su enfermedad supera. Pero hace una pregunta: ¿quién soportará el ánimo de una persona que pasa todo el tiempo agüitado? Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona no es feliz y no deja ser feliz. Ese es el problema, que no nada más no es feliz uno, sino no deja ser feliz a los demás. Y mucha gente se va, hermanos, de la iglesia por personas que tienen una amargura y con todos se andan amanando, con todos lo manifiestan, pues, que no quieren a nadie, que no quieren convivir con nadie, que no traen ningún deseo de poner a la otra persona, como lo que leíamos en los primeros puntos, como antes que a mí. No, el que importa soy yo, y yo tengo que ser como yo soy. Una cosa más, hermanos, el carácter también se hereda, hermanos, también se hereda, y es muy importante. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, hermanos, que nosotros usamos también para el hombre. Aquí se menciona a la mujer. Ezequiel 16:44. Ezequiel, está más ahí adelante de Isaías, hermanos. Ezequiel 16:4. Vamos a ver ese versículo. Dice que hay un dicho que ellos dicen en aquellos tiempos. Digo, nosotros tenemos muchos dichos también parecidos. 16:44, hermanos. Dice: he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre tal hija. Hoy, esa es para las mamás, ¿sí? Entonces, como sale la hija, es como es su mamá. Y es cierto, hermanos, muchas veces el hijo se parece mucho a su papá en su carácter. Acuérdense que hay dos herencias que traemos de los padres. Una es la biológica, la genética de sangre, que se puede decir, en esa puede ser hasta lo físico. Por ejemplo, Max se parece mucho a Antonio, y también se parecen más a él que a la mamá. En el pelo chino, hermana, en el pelo chino. No, se parecen, son más morenitos, y entonces les digo, pero hay otro, hermanos, que es la forma de ser. Eso es el carácter que se hereda de la persona, que hay personas que tienen el mismo carácter que su papá o su mamá. Y aunque no se parezca en lo físico, pero en el carácter sí se parece. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que podemos heredar el carácter de nosotros a otras personas, especialmente a nuestra familia. El carácter, hermano, es determinado por tu relación con Dios. Nosotros, si no tenemos una buena relación con Dios, entonces nosotros vamos a estar actuando mal y de alguna manera vamos a querer parecernos a Dios, a Cristo, que es el que conocemos. Entonces la Biblia sí nos amonesta, hermanos, a que nosotros nos parezquemos cada día más a Cristo. Eso nos amonesta. Ahora nosotros tenemos un dicho, le decía, este era de la mujer, pero también hay un dicho, hermanos, que dice uno que tal palo, tal astilla, ¿verdad? Están hablando del hijo. Y luego dice: hijo de tigre, pintito o rayadito, que los tigres están rayas en lugar de pintitos, los venados son los que están más pintitos, pero quiere decir que se parece al papá de él, de la especie que viene, va a ser parecido al tigrito, como su papá. Entonces, sí vemos, hermanos, la importancia de nosotros guardar ese carácter que Dios nos pide que debemos de tener, un carácter o un espíritu alentador, hermanos, o edificador, en lo que es bueno, como dice la Biblia, porque también tenemos que exhortar en lo que es malo. Entonces, tenemos que tener nosotros en mente, hermano, lo más importante de todo es que mi carácter depende mi eficacia. Yo dije, hermanos, en lo que yo hago por Dios, porque debemos de acordarnos que todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios y no para los hombres, pero también depende, hermanos, no solamente en lo que hago para con Dios, es como yo trato a mi prójimo, a mi familia, si soy patrón, a mis empleados. O sea, de ahí depende como le dije, de ahí debe depender mi eficacia. ¿Cómo me van a salir a mí las cosas? ¿Bien o me van a salir mal? Entonces, ese es el mensaje, hermanos, que tenemos ahora. Vamos a orar para cerrar en oración. Vamos a orar, por favor. Y Padre bendito Dios, te damos gracias porque
Tú nos ayudas, Padre, a tener un carácter, como dice la palabra, que el que nos llamó también nos justificó y también nos santificó para llevarnos a conformarnos, a parecernos más al carácter de Cristo. Y te damos gracias, Padre, porque el propósito de todo esto es para que tú seas glorificado y para que nosotros podamos glorificarte juntos como iglesia. Y gracias, Padre, porque todo depende por el Evangelio. Sabemos que si no tuviéramos a Cristo, nosotros no podemos hacer nada. La Biblia los dice específicamente y bien explícitamente diciendo que separados de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, porque podemos aprender cómo llevar una vida de un carácter como nos lo mostró Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, y eso nos puede ayudar a vivir mejor nosotros juntos como iglesia, como pareja, como padres, como hermanos, como hijos, y podemos ser más eficientes o más eficaces en lo que estamos predicando cuando llevemos el Evangelio. Ayúdenos, denos de su gracia, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.